Dios les bendiga a todos. Reciban un saludo muy cordial, muy especial, con mucho amor de parte del Señor Jesús, de parte de mi persona, esperando en el nombre de Jesús que esta nueva enseñanza sea de gran bendición para la vida de todos y cada uno de ustedes. Un saludo muy especial a los que están siguiendo esta enseñanza y están comprometidos con Dios primeramente para culminarla hasta el final. Un saludo a ti, Doménica, a ti, Iris, a Gabriel Mosquera, a Caled. Un saludo a ti, tío Isidro. Un saludo para todos y cada uno de los que hacen mi parentela, de mis amigos y también de mis hermanos en Cristo Jesús, quienes reciben el video y lo comparten también con sus parientes y amigos. Que el Señor Jesús los bendiga grande y poderosamente. Hoy tenemos una nueva enseñanza, la enseñanza número 4, con el tema manifestaciones de Dios. Les repito, manifestaciones de Dios. Vamos a orar para poder comenzar esta enseñanza. Señor Jesús, soberano Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en esta preciosa mañana por la oportunidad que nos concedes una vez más de poder llevar esta palabra a muchos corazones, Señor Jesús. Sea usted tratando con cada uno de ellos, de los que reproduzcan este video, Señor. Usted sea hablando a sus vidas, Señor Jesucristo. Le pido, Padre Celestial, que mi boca sea un canal de bendición y que sea, Señor Jesús, su Espíritu ordenando mis pensamientos, Señor, poniendo su propia palabra en mi boca. Se lo pido en el nombre de Jesús y le doy las gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. La semana anterior estuvimos hablando de los atributos, de las características que tiene este ser maravilloso, y también vimos que lo principal de él, su naturaleza, su esencia, es que él es espíritu, por lo cual nosotros no lo podemos ver. Pero también estuvimos estudiando que a pesar de que nuestro Dios es espíritu, sin embargo Él tiene todo el poder, la autoridad y la facultad para hacerse visible a su voluntad, tomando diferentes formas. Porque quiero pues en este momento indicarles que Él, tal como Él es, con estos ojos que nosotros tenemos en este cuerpo, no le podemos ver porque moriríamos. Así lo dice la Escritura. Pero Dios ha buscado siempre la manera de darse a conocer al hombre, de hacerse presente, de acercarse al ser humano para tratar con él, para amistar con él. Vamos a leer una primera escritura que queda ya en el libro de Hebreos. Hebreos es un libro del Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, vamos a dar lectura desde el verso 1 hasta el verso 2. Usted lo puede ir copiando. Sí, si tiene un papelito, si tiene una plumita, puede ir copiando estas escrituras. Si no los tiene, bueno, puede pausar un ratito el video y correr a buscar su cuadernito y su plumita para que lo anote. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Miren esa frase con la que inicia este verso de la palabra de Dios. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Sí, son muchas las formas como a lo largo de la Escritura Dios se acerca a la humanidad. Porque Dios no diseñó al ser humano para que el ser humano sea enemigo de Dios. A causa de la desobediencia, como lo veremos más adelante, el hombre se alejó de Dios. Pero Dios nos diseñó para que seamos sus amigos, para Él ser ese Padre protector, ese Padre amoroso de cada uno de nosotros. Así que Él ha buscado muchas veces y de muchas maneras manifestarse al ser humano. Manifestarse significa hacerse visible, hacerse presente, ¿sí? También conocido como teofanías de Dios. Vamos a ver la primera, ¿sí? Dios se manifestó como una voz audible. Esto lo podemos ver, un ejemplo de esto lo podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 12, en el versículo 1. Dice la Escritura: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. En esta ocasión, como vemos, menciona a un personaje llamado Abraham. Dice la Escritura que Dios tenía un propósito con este hombre, así como lo tiene con usted, así como lo tiene conmigo, porque Dios a cada ser humano y con cada ser humano tiene un propósito especial. Él es nuestro creador. Él no crea por crearnos. Él crea con propósitos, con objetivos. Amén. Dios tenía un propósito en la vida de Abraham. Y es que quería hacer de Abraham una descendencia de la cual sacar un pueblo que lo ame a él. Estábamos viendo ya que las naciones nuevamente andaban a la luz de sus propios pensamientos y nadie amaba a Dios. Él entonces decide tomar a este hombre para de ese hombre sacar una descendencia y formar un pueblo para él. ¿Sí? Así que decide llamar a Abraham. Abraham vivía en una tierra llamada Ur de los Caldeos. Tenía una vida totalmente entregada a la idolatría, al paganismo, porque desconocía que existía un verdadero Dios. Pero ese verdadero Dios no desconocía de la existencia de Abraham. Así ocurre con nosotros. Muchas veces en el pecado nuestra vida está inmersa, lejos de Dios, sin conocer que Él existe, que Él es real, sí, y sin conocer que Él nos ama. Pero Dios se acerca y nos habla. Aleluya. Así también Dios llamó a Abraham. La Biblia dice que Abraham fue llamado por Dios y Dios le dijo: Abraham, sale de esta tierra y sale de esta parentela a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció. Él pudo escuchar la voz audible de Dios. ¿Sí? Gloria al Señor Jesucristo. Así que en esa ocasión Dios se manifestó o se hizo conocer a una persona por medio de la voz, por medio de su voz. Otra de las manifestaciones de Dios
podemos verla también en Génesis 22. Génesis 22, versículos del 11 al 12. Génesis es el primer libro de la Biblia, el más facilito de encontrar. Vamos a ver que Dios se manifiesta como el ángel de Jehová. Leamos la escritura. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Así dice esta escritura en Génesis 22. Como vemos ahí, Dios ahora, a más de ser una voz audible, toma forma. La Biblia dice que tomó forma angelical. No dice un ángel del Señor o un ángel de Dios o un ángel de Jehová. No, dice el ángel de Jehová. Eso quiere decir Dios manifestado en forma de ángel. A lo largo de la escritura usted puede ver que los ángeles también se hacen visibles en ciertas ocasiones y que toman forma como de varón, vestidos con vestiduras blancas y resplandecientes. De esta manera también se los describe en el libro de San Lucas, en el capítulo 24, cuando unas mujeres estaban buscando en el sepulcro el cuerpo del Señor Jesús para ungirlo con especies aromáticas, pero Jesús ya había resucitado y en ese momento se le aparecieron ángeles a esas mujeres y eran con forma de varones, pero sus vestiduras eran blancas y resplandecientes, por lo cual ellas supieron que eran eran algo divino, por lo tal bajaron sus cabezas, ¿sí?, frente a estos seres y escucharon el mensaje que ellos les dijeron: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Jesús ha resucitado y ha cumplido lo que les prometió, ¿sí? Eso fue en el Nuevo Testamento. Acá en el Antiguo Testamento, este Dios maravilloso toma forma angelical para hablar nuevamente con Abraham. Dios le había dicho a Abraham, sí, que ya para este tiempo ya tenía con Sara el hijo que Dios le había prometido. Ya tenía a Isaac. Isaac ya era un adolescente y Dios le había prometido que de Isaac le daría descendencia. Pero para probar el amor y la fe y la obediencia de Abraham, Dios le dice: sacrifícamelo a Isaac. Y Abraham obedientemente tomó al muchacho y lo llevó para sacrificarlo en el monte Moria. Y ya estaba listo el altar, y ya había puesto la leña sobre el altar, y ya había colocado al muchacho sobre la leña. Y cuando la Biblia dice que ya tenía el cuchillo en su mano listo para degollar a Isaac, en este momento tan especial, Dios se manifiesta como el ángel de Jehová. Se le hace visible a Abraham y le dice: detén tu mano, no le hagas daño a tu muchacho. Ahora conozco que me temes, pues no me lo rehusaste. Ahora conozco que me amas más de lo que amas a tu hijo. Recordemos y adelantemos un poquito que el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma.
Él es el que debe ser siempre el primero en nuestras vidas, porque así nos ama Él. Así de fuerte, así de grande nos ama Él a nosotros. ¿Sí? Vamos a ver otra forma cómo se manifestó Dios. Como un varón, ¿sí? Como un varón. Esto lo podemos ver, mis amados, en el libro de Génesis también. En Génesis, en el capítulo 32, verso 24. Dice la escritura: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Sí? Allí vemos otro personaje bíblico. Vemos a Jacob. Jacob era el nieto de Abraham. Abraham tuvo a Isaac e Isaac tuvo 2 hijos gemelos, el mayor Esaú y el menor Jacob. Y esa promesa que Dios había hecho a Abraham de hacer de él una gran nación recayó sobre Jacob, sí, el hermano menor, el gemelo menor, sí. Pero vemos en la Biblia que Jacob, buscando obtener esta bendición, de recibir la bendición de Isaac, una bendición llamada la primogenitura, Jacob la tomó con engaños. Su madre lo disfrazó como si fuese su hermano Esaú, y así se presentó delante de su padre Isaac, que estaba quedándose ciego, ya no podía ver. Y de esta manera engañaron a Isaac, e Isaac le dio la primogenitura o lo bendijo como que si fuera el hijo mayor. Cuando Esaú se enteró de esto, prometió matar a Jacob. Jacob, sí, ayudado nuevamente por su madre, salió huyendo y estuvo mucho tiempo en otra tierra, en otro lugar. Ahora nuevamente por mandato de Dios, sí, iba a regresar nuevamente a donde él vivía, junto con Isaac su padre, en algún momento con Esaú su hermano y con su madre Rebeca. Ahora habían pasado los años desde aquel fatídico momento, pero la vida de Jacob no había sido fácil, tal como su nombre lo indica, porque Jacob significa el que engaña, el que suplanta, el que toma lo que no le pertenece. Es decir, su vida había sido tal como lo indica su nombre. Había engañado, pero también había sido engañado. Había hecho sufrir y padecer, pero también había sufrido y había padecido. Y ahora que venía de regreso nuevamente al origen de donde él salió un día, también se entera que Esaú, su hermano, venía al encuentro con él. Y Jacob estaba totalmente desesperado, porque aún pensaba que Esaú estaba con ese deseo de venganza. Así que él cruza el Jordán, el río Jordán, al otro lado, dejando en la orilla contraria a su familia bien resguardada. Entonces él, como en una especie de vigilancia para inspeccionar el terreno, él cruza solo al otro lado. Y en medio de esa oscuridad ve la figura de un varón que él pensó o será Esaú, o puede ser algún hombre que viene con Esaú y que también está vigilando mis pasos y puede hacerme daño a mí, a mi familia que está del otro lado del río. Así que Jacob se acerca, ¿sí? Y empieza a luchar con ese varón. Las escrituras no describe aquí que el varón tenía vestiduras resplandecientes, no tenía forma angelical, por lo cual Jacob pensó que era un ser humano, un hombre normal.
y empezó a luchar con él. Pero Jacob poco a poco se fue dando cuenta que este ser tenía una fuerza descomunal, digamos así. Tanto que él quería acercarse y pelear y él lo lanzaba. Hasta que llegó un momento en que Jacob se fue dando cuenta que este era un ser espiritual, un ser sobrenatural, algo divino. Y se le prende fuertemente y le dice: yo no te soltaré hasta que me bendigas. Era el mismo Dios que estaba en forma de varón. Y le dice a Jacob: suéltame porque ya raya el alba. Entonces Dios solamente con tocar el muslo, ese lugar donde encaja nuestra pierna con la cadera, con tocarlo en ese lugar, el muslo de Jacob se descoyuntó. Dios no tenía el propósito de lastimarlo o de matarlo. Esta era una señal que iba a quedar en Jacob, de ese momento donde Dios cambiaría su vida. En ese momento Dios le hace una pregunta: ¿cómo te llamas? Y le dice: me llamo Jacob, es decir, me llamo un engañador, me llamo un suplantador, soy un ladrón. Eso era su nombre y esa era su vida. Y Dios le dice: ya no serás más Jacob, te llamarás Israel. Bueno, Israel ya tiene otra connotación. Lo estaba haciendo en ese momento una nación. Israel significa príncipe de Dios, pero también tiene otro significado que dice: el que lucha con Dios y los hombres y ha vencido. Y le cambió de nombre. Pero en ese momento no solo el nombre de Jacob fue transformado, no solo el nombre de Jacob cambió, sino la vida de Jacob también, porque había recibido la bendición de la primogenitura directamente del Dios Todopoderoso. Eso que un día él tomó por engaño, eso que un día le costó tanto dolor, ahora lo estaba recibiendo de Dios. Asimismo, muchas veces nosotros los seres humanos buscamos la felicidad, buscamos tener una vida excelente y corremos nuestro propio destino buscando nuestra propia fórmula, nuestro propio deseo, nuestra propia voluntad. Y las cosas no resultan muchas veces como queremos, anhelamos o deseamos, y aún si llegásemos a alcanzarlas, no nos provocan la felicidad, no nos llenan ese vacío interno. Porque el hombre nada puede lograr lejos de Dios. El hombre fue diseñado para estar con Dios. Dios lo diseñó para estar con el hombre y en el hombre. Por eso, esta experiencia de cómo Dios buscó a Jacob es tan maravillosa. Y allí Jacob dejó su pasado y comenzó un nuevo presente, un nuevo comienzo, una nueva historia con el nombre de Israel. Vamos a ver otra manifestación de Dios, como una llama de fuego que ardía sobre una zarza. Vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra de Dios: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Aquí entra en la historia bíblica un nuevo personaje: Moisés. El Señor tenía para Moisés un propósito. Dios iba a usar a Moisés para enviarlo a Egipto y que sacara de Egipto al pueblo de Israel, que había estado esclavo allá 430 años. Pero que ese no era el propósito que Dios tenía para Israel. Entonces Dios iba a usar la vida de Moisés y decide acercarse a Moisés y llamarlo
Ahora la escritura dice que el ángel de Jehová tomó forma, ya no se veía de esa manera angelical como un varón con vestiduras blancas y resplandecientes, no. Ahora era una llama de fuego que se posó sobre una zarza en el desierto. Las zarzas son arbustos, ¿sí? Y por el clima donde ellas crecen, son arbustos secos, son plantas secas. Pareciera que no tuvieran vida, pero esa es su forma seca. A veces, el intenso calor del sol provoca que ellas se incendien solas y por lo seco de su forma se consumen rápidamente. Pero algo le llamó la atención a Moisés, que él estaba contemplando a lo lejos y veía que sobre esa zarza ardía fuego, pero la zarza no se quemaba como las otras muchas veces que él había visto a zarzas arder en el desierto y consumirse rápidamente. Entonces esto le llamó la atención a Moisés y se fue acercando y se fue acercando. Y cuando ya estuvo cerca en ese lugar, cuando ya tenía, como quien dice, a poca distancia esa zarza que ardía en fuego, Dios le habla desde esa llama de fuego. Y Dios le dice para qué lo había llamado. Quiero que vayas a Egipto y saques a mi pueblo de allá. Entonces, de esta manera se le manifestó a Moisés, porque Dios tiene muchas maneras para acercarse a nosotros. Aún muchas veces cuando no le conocemos, hay circunstancias por medio de las cuales Dios nos llama, Dios nos habla. A veces también hay personas que habiéndose alejado del camino del Señor, el Señor usa también circunstancias aún para volverlos a llamar a que regresen a Él. De esta manera, como una llama que ardía en una zarza en el desierto, de esta forma se le manifestó a Moisés. Ahora vamos a ver otra manifestación, sí, pero que ya no fueron personales como la de Abraham, la de Jacob o la de Moisés, sino que fueron para multitudes que muchos pudieron ver. Sí, esta manifestación es como una columna de nube y de fuego. Podemos leer en Éxodo capítulo 13, verso 21. Dice la palabra de Dios, y Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube y de noche en columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Gloria al Señor. Aquí la Escritura nos muestra que ya Israel, el pueblo de Israel, había salido de Egipto. Y les tocaba cruzar el desierto para llegar a Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Pero en ese transcurso, Dios nunca los dejó, así como nunca nos ha dejado. Sí, Israel venía de Egipto. En Egipto, sí, los egipcios adoraban estatuas, adoraban imágenes en los templos que ellos construían, y esas imágenes, esas estatuas, eran los dioses que los egipcios adoraban. Y como Israel estuvo mucho tiempo bajo el dominio y la esclavitud de ellos, entonces ellos fueron también a punta de látigo egipcio, obligados a inclinarse esas estatuas. Así que los israelitas no tenían idea de un Dios verdadero que fuese espíritu. Ellos tenían una idea mal formada de que si es Dios tenía que verse o tenía que ser como una estatua de los egipcios, como ellos vieron en esos templos.
Así que ahora con un pueblo que no le conocía, plagado de incredulidad, también plagado de idolatría, pero sin embargo Dios que los amaba y que había sacado sus vidas de ese lugar de esclavitud. Dios no quería que ellos se regresen. Así que para infundirles confianza, para infundirles aliento y que avanzaran en su travesía, Dios se manifiesta y de día toma forma de una columna de nube desde los mismos cielos hasta la misma tierra, que los cubría del sol, del intenso sol del desierto, que les daba sombra, iba delante de ellos indicándoles el camino. Pero en las noches, sí, tomaba forma de columna de fuego para alumbrarles mientras acampaban o aún si tenían que seguir andando, para darles luz, para alejar de ellos las víboras ponzoñosas, el áspid, las bestias, las fieras que hay en el desierto, diferente cantidad de especies peligrosas, pero que con el resplandor de esa columna de fuego en la cual Dios se les manifestó, estos seres pues no se acercaban a donde estaba el pueblo acampando. Y así dice la Biblia, de día y de noche, de día y de noche, columna de nube y columna de fuego, Dios se les manifestó a ellos para hacerles saber que iba con ellos. Sí, porque Dios es tan maravilloso y tan especial. Él conocía las debilidades y las flaquezas de ese grupo de personas que salieron de Egipto, de los israelitas que salieron de Egipto. Así también conoce nuestras debilidades y flaquezas. Pero Él ha hecho una promesa, sí, de estar con nosotros hasta el fin. Amado, amada, he dejado la palabra de Dios a la voluntad de Dios. Ahora la has escuchado, la has recibido. Sí, Dios también se acerca a ti. A través de este video Dios también te habla, porque Dios nos habla a través de su palabra también. La próxima semana tenemos la continuación de esta enseñanza, ¿sí? Manifestaciones de Dios, parte 2. Quiero orar para despedir y también para pedirle al Señor que te guarde, ¿sí? Y que sea Él ayudándote a que a esta enseñanza no se salga de tu vida, ¿sí? Señor Jesús, te doy las gracias, Padre. Una vez más me has permitido entregar tu palabra santa, tu palabra poderosa. Una vez más me has permitido hablarle a todo este grupo precioso que está recibiendo esta enseñanza. Guárdalos, Señor Jesús. Bendiga sus vidas, mi Dios. Y permita usted que esta enseñanza se quede grabada en sus corazones, Dios. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor Jesús les bendiga poderosamente.